Hoy celebramos en primer lugar la fiesta de San Lucas Evangelista. El apóstol Pablo, en la carta a Timoteo que acabamos de leer, dice que es el único fiel que le queda. Dice: solamente me acompaña Lucas, el médico, y quiero y necesito que se venga Marcos. A veces pensamos que no nos necesitamos. Yo no necesito a fulano, a mengano, a sutano. Hoy el apóstol, la enseñanza es, miren, Pablo en su apogeo, cuando andaba conquistando, cuando andaba evangelizando, hubo momento en que rechazó a Marcos, rechazó a Lucas incluso. Sin embargo, hoy se da cuenta que estos dos grandes personajes, Lucas y Marcos, le son de mucha utilidad. Marcos se supone que era aquel hombre que cuando a Jesús lo toman preso en el huerto de los olivos, aparece un personaje, un jovencito, que fue a asomarse de curioso porque vivía cerca del Getsemaní y lo quisieron apresar y se les escapó. Le quitaron su manto y él salió desnudo, ya no se dejó que lo atraparan. Bueno, no nos sintamos que no necesitamos a los demás. Hasta el del más insignificante necesitamos. Por eso, ser agradecidos con las personas. Ser agradecidos, a veces nuestro mal carácter, a veces nuestra posición económica, a veces nos hace que hagamos menos al otro. Sin embargo, hoy el apóstol nos invita a esto: a sabernos respetar, a sabernos valorar y a sabernos ayudar. Y sobre todo, cuando te pidan a ti la ayuda, hazla, la obra de caridad. Queridos hermanos, dos ideas que nos puedan ayudar. La primera, hoy celebramos en primer lugar la fiesta de San Lucas Evangelista. Unos datos sobre este hombre evangelista que ya incluso el apóstol Pablo, en la carta a Timoteo que acabamos de leer, dice que es el único fiel que le queda. Recordemos que Pablo ya está prisionero, está en Roma, está sufriendo, y seguramente Lucas era el que lo atendía porque era un médico de profesión. Y por eso le dice hoy precisamente a Dimas: ven pronto y hazte acompañar, dice, de Marcos, el otro evangelista. Y dice: y me traes el abrigo, me traes los libros y me traes los pergaminos que dejé en tal casa, porque de aquí me serán útiles. La primera idea, queridos hermanos, es precisamente esto: que todos nos necesitamos. A veces pensamos que no nos necesitamos. Yo no necesito a fulano, a mengano, a sutano. Hoy el apóstol, la enseñanza es, miren, Pablo en su apogeo, cuando andaba conquistando, cuando andaba evangelizando, hubo momento en que rechazó a Marcos, rechazó a Lucas incluso. Sin embargo, hoy se da cuenta que estos dos grandes personajes, Lucas y Marcos, le son de mucha utilidad. Porque quien pensaba que le iba a ser fiel, hoy dice: Alejandro se me ha volteado, dice. Se ha puesto rotundamente a la evangelización y me ha hecho además mucho daño. Dice: solamente me acompaña Lucas, el médico, y quiero y necesito que se venga Marcos. Marcos se supone que era aquel hombre que cuando a Jesús lo toman preso en el huerto de los olivos, aparece un personaje, un jovencito, que fue a asomarse de curioso porque vivía cerca del Getsemaní y lo quisieron apresar y se les escapó.
le quitaron su manto y él salió desnudo, ya no se dejó que lo atraparan. Bueno, vuelvo a la idea, queridos hermanos, que tú y yo que venimos a la misa, que somos cristianos católicos, no nos sintamos que no necesitamos a los demás. Hasta el del más insignificante necesitamos. Por eso, ser agradecidos con las personas. Ser agradecidos, a veces nuestro mal carácter, a veces nuestra posición económica, a veces nos hace que hagamos menos al otro. Sin embargo, hoy el apóstol nos invita a esto, a sabernos respetar, a sabernos valorar y a sabernos ayudar. Y sobre todo, cuando te pidan a ti la ayuda, hazla, la obra de caridad. Segunda idea, queridos hermanos, a propósito del Evangelio y de la fiesta que estamos celebrando. Vuelvo con Lucas. Lucas, médico de profesión, sabemos que escribió 2 libros que los tenemos en la Sagrada Escritura, y precisamente hoy leemos el Evangelio de San Lucas. Lucas escribió 2 libros, los Hechos de los Apóstoles y el Evangelio de San Lucas. 2 grandes escritos que son hermosos para leer. Yo pienso que del Nuevo Testamento serán los libros más hermosos porque su estilo, por su preparación, por toda su educación, pues Lucas le pone algún estilo concreto. Lucas, ¿qué es lo que nos narra en los Hechos de los Apóstoles? Lucas nos va a narrar en los Hechos de los Apóstoles lo que Cristo hizo después de que resucita. Y nos va narrando las conversiones que han sucedido después de la resurrección. Nos narra el momento de la venida del Espíritu Santo, nos narra el momento cuando Cristo asciende al cielo, nos narra hechos tan hermosos que nos reaniman. Y en el Evangelio, el evangelista Lucas nos invita sobre todo y no deja de insistir como en 4 cosas que tiene él presente: a los más necesitados, a los más pecadores, a la oración y a los más pobres o a los enfermos. Son como en las 4 vertientes que el Evangelio empieza a girar para poderlo llevar a práctica. Y así nos narra, por ejemplo, San Lucas, aquel episodio bonito, aquella parábola que leemos sobre todo en la Cuaresma, el hijo pródigo. Una parábola hermosa donde nos narra el amor de Dios, la miseria del hombre, la misericordia de Dios, la conversión del hombre, cómo Dios siempre está dispuesto a aceptar al hombre por más pecador que sea. Decía Santa Catarina de Siena, el hombre, aunque sea el pecador más terrible, Dios se inclina mucho más para poderlo levantar y vuelva a mirarlo otra vez. Pues ese es el evangelista que hoy estamos celebrando. Que podamos nosotros, queridos hermanos, tú y yo, ¿qué podemos sacar de esta fiesta, de tu presencia, de este día hoy en la misa? Pues pensar nosotros a lo mejor con nuestra oración, como San Lucas nos enseña cuando a Cristo le dicen: Maestro, enséñanos a orar. Y Cristo dice: cuando oren, digan: Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Cómo hago mi oración? ¿Cómo me comunico con Dios? ¿Cómo platico con ese Dios misericordioso de una manera personal cuando vengo al sagrario, cuando vengo a la misa? ¿Cómo hago mis obras de caridad? ¿Cómo me compadezco ante aquella persona a lo mejor que está en la miseria? Y cuando hablo de la miseria, no en la pobreza, sino a veces en la miseria de la gracia de Dios, que no se acerca a Dios, que vive lejos de Dios, que no ha experimentado el amor de Dios. ¿Cómo trato a esas personas? Y cada uno de nosotros sabe, queridos hermanos, pues hoy le pedimos al Señor que nos ayude,
que nos dé la gracia de poder ser estos cristianos que siempre sintamos la necesidad de Dios y también la necesidad de los demás. Y la segunda, que sigamos buscando siempre estar cerca de Dios, como nos ha enseñado San Lucas. Que así sea. Nos ponemos de pie.